de día 2 noches implica la duración. Además, guía de turismo de intereses especiales les da un tercer contexto. No es un tema masivo, sino que preocupado a las personas. Evolución de turistas ingleses en el mercado, por tanto una condicionante de contratación para saber exactamente entonces que yo puedo responder al turista inglés. En acto de plantilla de área natural pide duración de 3 días. Con las tres primeras líneas yo puedo caracterizar a la organización, el tipo de servicio y que por lo tanto puedo perfilar también qué tipo de elementos de selección debiese tener mi personal. Debiese ser dos cosas. Estamos hablando de turismo social, trato de personas, estamos hablando de acelerados, hay condiciones, ligado a de condiciones, hay un tema de lenguaje, porque turista es inglés, por lo tanto tengo condiciones para hacer un proceso de selección. Después dice, líderes, trabaja con una empresa operadora de mercado de larga distancia y le pide que obtenga la certificación de calidad chilena y formalice algunos de sus procedimientos, principalmente el de ventas, recepción de reclamos y sugerencias, contratación de personal y evaluación de la actividad de guía. En ese segundo grupo de los otros sería, está diciendo que la empresa Líquenes está siendo presionada. Tiene una presión de la mía. Que la operadora que le trae el origen inglés le está pidiendo que se certifique y que mejore o formalice una serie de procedimientos de su organización. Está en función de venta, recepción de reclamos, sugerencia, contratación y evaluación de la actividad de guía. Está diciendo que tiene que mejorar 4 procesos. Además, la empresa le pide a Líquenes que tenga en su personal a un guía bilingüe altamente capacitado en microbosques, uso de teléfonos satelital e implementos para observación, además de tener un boletín, cartografía y orientación espacial y otros elementos propios de la actividad de guía. En ese párrafo, ¿qué obtengo? ¿Qué información obtengo? La definición del puesto de trabajo y las herramientas que necesita. Las habilidades y los materiales que debiese manejar este guía especializado, que debe ser al menos bilingüe, porque es para tu inglés. Después dice, la empresa tiene a la señora Margarita, quien es la encargada de recibir y confirmar la reserva de ventas, además de apoyar al señor Todopoderoso, dueño de la empresa, en las cotizaciones de transporte, de alimentación. Pues eres el encargado de mantener la web que utiliza la empresa para promover sus actividades por tal correo electrónico que llegan en inglés, porque Margarita no maneja inglés. En ese párrafo, ¿qué yo puedo leer? Leo que hay dos personas que trabajan en la empresa. Veo que hay una que le da una serie de funciones y el otro es el dueño. Y el dueño además debe hacer elementos de web y otras cosas, porque Margarita tiene una debilidad, no maneja inglés. Por lo tanto, eso lo relaciono con los procedimientos que yo debiese manejar. Y a ustedes le piden apoyar a la empresa, porque después de realizar su práctica profesional, demostró que podría realizar aportes a la gestión administrativa de la empresa y por eso se le pide lo siguiente. Primero, cuando uno lee un caso, debe tratar, y hay varios alumnos que lo hacen bien, así que yo creo que es un tema que no lo hace, el resto no lo aplica. Debe poderse concentrar dónde está lo importante del asesor. Porque incluso, si yo les hubiese colocado aquí cómo el señor Todopoderoso contrató a la Margarita, como la Margarita, yo ya sé que tiene debilidad, pero que estoy leyendo tiene debilidad, eso es un accesorio. Porque si yo tengo, me llegasen a pedir que generara el procedimiento de contratación de la Margarita, tengo claro que yo la voy a pedir que tenga inglés. Ya no me sirve que no tenga inglés. En el caso de la Margarita, como siempre yo pienso que al final de pedir, lo que voy a hacer es generar un curso de capacitación. Aquí tenemos un problema. ¿Le damos la oportunidad de mejora o le echamos? Esa es la pregunta. Entonces yo siempre pienso que hay oportunidades de mejora. ¿Qué otra cosa? Este compadre todopoderoso, aparte de tener que hacer todo el tema, tiene que además corresponder un correo electrónico. Y la reserva a lo mejor es importante que lo haga él, los correos electrónicos. Entonces aquí hay un tema de que no está sentado
en un tiempo, pero no estar a cargo por una deficiencia de capacitación de Margarita. Por lo tanto, aquí algo suena extraño. Desde un punto de vista, un administrador no puede estar haciéndose cargo de cosas administrativas. Y por lo tanto, ¿qué configuramos acá? Que tenemos un puesto de trabajo, que solo leyendo el caso, desde el punto de la planeación, el todopoderoso, hay un cargo difuso ahí, porque está arriba y abajo. Desde el punto de la meta, está claro de lo que queremos ser y que es lo que estamos trabajando. Y tenemos una prioridad porque la empresa que me trae turistas me está pidiendo que me certifique. Hay una prioridad. ¿Y qué más puedo decir? Que es poco claro el tema de la continuidad de Margarita, dado que no es necesariamente una persona que está hoy día en el contexto que llegó a la empresa, habilitada para hacerse cargo, pero hay que hacer algo con él. Veamos cuáles eran las preguntas de esta fue una prueba. ¿Cuáles eran las preguntas? Dice, la primera, realice el procedimiento de reclutamiento de los guías muy detallado, que incluya la descripción del cargo y las formas que se utilizarán para la selección del guía. ¿Qué estoy pidiendo? No. Cuidado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? De reclutamiento. ¿Qué era reclutar? Un llamado. Un llamado. ¿Qué era reclutar? Vamos, El saca llama- un cuaderno. ¿Qué era reclutar? Un ¿Qué llamado. es reclutar? Hacerse de persona. Me gustó esa definición. Entonces, ¿qué me estoy pidiendo? ¿Qué me estoy pidiendo? No, lee la pantalla, niño. ¿Eso no iba a ser realizar el llamado? Realizar... Pero primero hay que tener definido el puesto de trabajo. El puesto Realizarme un llamado para hacerme los mejores. no es el puesto, es lo que tú necesitas. Porque está pidiendo el tema del O sea, las puesto. características que se necesitan del Perfecto. puesto de trabajo. Por lo tanto, yo tengo que tener el perfil de lo que ando buscando. A llegar a la gente, ¿no? ¿No? Ahora, Soto, ese perfil va a ser coincidente con el puesto de trabajo. Porque de alguna manera yo lo sé para qué lo necesito, yo sé las habilidades que tiene que tener, yo sé lo que debe manejar y por lo tanto le puedo describir fácilmente sus funciones y tareas. Entonces yo lo que estoy aquí que hagan en el proceso de reclutamiento es que puedan definir ese proceso, todos los elementos, que me digan dónde voy a ir a buscar a estos personajes con las características que yo puse. Porque recordemos que yo les dije el proceso de reclutamiento es como me hago de las personas para la empresa. ¿Dónde? Hago mail masivo, hago publicación en diario donde yo sé que los niños no leen diario, los busco en las empresas que hacen, las instituciones de educación o de capacitación que forman guías. Entonces yo tengo que determinar dónde voy a ir a buscarlo y también tengo que decir qué me tienes que presentar a mí cuando te quieras postular. Tu currículum, tu foto. Eso es un proceso de reclutamiento del guía. Roy lo tiene bien detallado, muy detallado, incluye la descripción del cargo y las formas que utilizaré para la selección. Por lo tanto, aquí hay una segunda notita. ¿Cómo voy a seleccionar? ¿Cuáles son las pruebas, test, entrevistas u otros que le voy a aplicar a esta persona cuando yo lo llame? Para ver si sirve o no sirve para nosotros. Entonces, aquí hay una pregunta compuesta que es una descripción clara del perfil que puede estar asociado al puesto de trabajo, por eso le digo nosotros que hay que hacer eso, y después que yo tengo a las personas y digo dónde las voy a ir a buscar, a dónde voy a, si voy a usar diario, revistas, correo electrónico, de directores de carrera, directores de empresas de capacitación, hotel, y después digo, bueno, cuando tenga los currículos, que hago una proyección de cuál va a ser el proceso de selección. ¿Será un proceso de selección de entrevistas en inglés y castellano? ¿Lo hará quién? ¿El guía a cargo, el señor todopoderoso? ¿Lo hará otro guía? ¿Se lo voy a encargar a una persona externa primero, que me filtre? De ahí la inventiva. Todo lo que ustedes quieren colocar. ¿Qué se evalúa? Se evalúa que el alumno tenga claro el proceso. No es para alguien de un perfil tan especializado de las condiciones dadas en el caso, no sirve una sola entrevista.
no sirve solamente un test de Rocha con la manchita, que está psicológica. Porque una persona que tiene que demostrar que sabe, por lo tanto, hay un proceso de conocer a la persona y verla en el hacer. Yo puedo hacerle un proceso simulado, colocar en condiciones de caso. Y ahí yo le acordaba que le decía que el proceso de selección depende de cada empresa y eso está condicionado a cada puesto de trabajo. Por lo tanto, aquí lo que tiene que tener claro es el proceso de reclutamiento, que es la parte de integración, está asociado al proceso de selección. Y al que tiene clarito, yo hablo de un circulito, Royce también habla de una cadena de enlace, era tener claro los dos eslabones que estoy preguntando en este enlace de gestión de recursos humanos. El último habló. Selección. Es la forma. La selección es la forma. Es como yo, del conjunto de currículum que pueden haber llegado de personas, yo entonces empiezo a quedarme con algunas por sobre otras. La pregunta 2 dice, proponga para esta pequeña empresa una política de capacitación y recompensas para todos sus miembros. La pregunta es, ¿cómo elegir? Dice en vez, es el tipo y el método de capacitación. La primera pregunta es, ¿a quiénes le van a hacer esa capacitación? ¿Qué todopoderoso lo necesitará? A todos los miembros que hayan salido en el caso. La política de capacitación y de recompensas afecta a todos los miembros de la organización. Y por igual, tú en la capacitación podrás definir énfasis, pero en el proceso de recompensas para todos. Entonces aquí el primer reconocimiento es para quién, a todas las personas que estén identificadas en el caso. En este caso, en la facilita tenemos a dos. Dice, propongo una pequeña política de capacitación y recompensa. ¿Qué es una política de capacitación? ¿Cómo seleccionar a la persona que lo necesita? Ay, pero no, seleccionar es selección, viejo. Pero ¿cómo? ¿Qué criterio para elegir a las personas que voy a conocer? No, ¿qué es política? Te está yendo está bien, pero no es el tema. Yo te pregunto, ¿qué es la política? La política es la forma, la definición de la empresa diciendo yo voy a hacer capacitación, la declaración. Y esa declaración puede llevar temporalidad, urgencias, de distribución presupuestaria, encargado de hacerla, el cómo levantar información. Entonces el conjunto de los elementos que te van a permitir entregar la capacitación, la declaración de la organización. Entonces, para hacer una política, primero hay que suponer que el señor todopoderoso es consciente que su empresa requiere de política de capacitación. Que la política de capacitación debe tener una declaración respecto a fortalecer las competencias técnicas y transversales de los puestos de trabajo. En este caso, Margarita y el mismo gerente del todopoderoso. Que para poder definir los elementos de capacitación, yo tomaré una evaluación al año, 2 al año, una semestral, una por actividad. Ustedes definen la forma como van a hacerse de información para saber qué es lo que requiere el personal. Y también a lo mejor van a considerar que el cliente va a evaluar los servicios que ustedes prestan y por lo tanto van a ver exactamente qué se podría pensar que Margarita hace, pero los clientes reconocen que no lo hacen. Por lo tanto, yo hago la declaratoria completa del proceso, la política. Eso es una política, es una declaración. ¿Sobre qué? Sobre la capacitación y hago entonces cómo me voy a hacer cargo de él. Y las recompensas. ¿Qué tiene que ver con algo con las recompensas? La recompensa la reconocíamos como el premio. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer los premios para la organización? ¿Va a ser en función de las metas? ¿Va a ser en función que se evalúan mutuamente? Y como en este caso son dos, suena bien ridículo, pero es ya, todopoderoso, se lo entrega a la Margarita y después la Margarita se responde a ti porque tú hiciste más cosas, hay un proceso de autoevaluación. Ustedes definen cómo se va a determinar ese proceso. Hay una definición de presupuesto, hay una definición de cuándo entregar, ya hay una definición de qué entregar. Vamos a entregar cosas en función que sean útiles para la persona o vamos a generar reconocimiento estándar, como puede ser bonos, viajes, gratificaciones en general, o vamos a entregar algo a la persona. Eso también responde a una política. La política es la declaratoria.
Por lo tanto, aquí yo estaba pensando que ustedes entregaran una serie de elementos que debiese tener la declaración de política de capacitación y de recompensa. Y la pregunta que venía a continuación dice, ¿cómo elegir el tipo y el método de capacitación? Y aquí ustedes tienen que tener conocimiento de lo que hablamos de capacitación. Los tipos de capacitaciones que pueden dar, que pueden ser externas o internas. En las internas tenemos varias formas, el tema del juego de roles, el tema de sacar a las personas y hacerlo rotar dentro de la organización, y externas, que pueden ser capacitadas, capacitaciones contratadas en forma teórica, o también con fortalecimiento de competencias técnicas. Y ahí básicamente tienen que conocer desde el punto teórico qué es el tipo y método de capacitación. Era nada más que aplicar la teoría. Y la tercera pregunta dice, propone indicadores de control en el proceso de venta de la empresa y justifique si debe ser en esa área de la empresa. Esta pregunta tiene dos partes. Proponga indicadores de control para el proceso de venta. Ok. El proceso de venta, yo desde el punto de vista de la organización, aquí, en este caso, a mí no me dieron ninguna indicación del tema. Lo único que me dijeron que había un procedimiento de reserva, confirmar las reservas de ventas, pero no me hablaron nada más de ventas. Por lo tanto, el alumno debía, de alguna manera, conociendo que es una empresa que hacía guiados a personas externas, generar entonces desde la reserva, desde el proceso de reserva hasta la venta efectiva al cliente, debió generar un procedimiento estándar creado por él. Y sobre ese procedimiento, ¿qué debía hacer? Generar indicadores. ¿Y qué eran los indicadores? ¿Han leído harto? ¿Qué eran los indicadores? ¿Fue la última clase que vimos? ¿Qué eran los indicadores? Es una forma de medición donde yo puedo determinar si las cosas se van haciendo como yo las planifiqué. Por lo tanto, el procedimiento de la venta le doy en función de ciertos indicadores que pueden ser cuali o cuantitativos para ver si las cosas se van haciendo como yo las planifiqué. Y eso era lo que pedía en el proceso de indicadores y en el proceso de la venta. Y justifique si debe ser en esa área de la empresa, la pregunta ahí continuaba, que era el único lugar donde se generaba el control. Entonces, de esa manera, uno tenía que ir al caso, estructurar y ver la estructura organizacional, cuáles eran las áreas y pueden hacer el organigrama, ver las áreas de la organización y en función de esas áreas, ver el tema, si es crítico, colocar indicadores de control en las otras que no sea ventas, recordando el principio de que el costo del control no puede ser más alto que el costo de producirlo, y el principio de que yo tengo que concentrar dónde hacer la medición. Y aquí lo que tenían que hacer para contestar esa pregunta, tenían que hacer el organigrama de la organización con la información del caso y determinar con elementos a favor o en contra si era necesario agregar una nueva forma de control en función que el objetivo es que esta empresa se justifique. El problema que han tenido ustedes, yo la prueba número 2, ustedes cuando leen el caso, como que de repente se secaron y dejaron de leer y no leen. Porque muchos empezaron a hacer resúmenes de todas las rayitas que hicieron y de repente dejaron de hacer el resumen y me encanta un organigrama que por supuesto tiene falla. Es porque se atoran y no son capaces de identificar lo importante de lo no importante. Aquí hay que, cuando uno lee un caso, yo estoy dando algún tipo de información. Y cuando, por ejemplo, en el caso número 1 de la prueba anterior, yo entregué el cuestionario que hacía el contador externo, un cuestionario, no se servía de nada ese cuestionario. Ese cuestionario tenía valor en función de lo que yo les pedía. Y claro, muchos pasaron su respuesta en ese cuestionario porque había que mejorar, cambiarlo digital y yo le pregunté, ¿para qué? Si no estoy preguntando nada. Entonces, muchos se pierden. Profe, ¿cuándo puedo realizar la prueba? Mañana, después de la presentación de los hábitos. Primero es los hábitos.
esa es la pregunta.